Muy buenas noches, agradeciendo la presentación del doctor. Para nosotros como Secretaría Ejecutiva de Conred es un gusto venir a compartir con ustedes y aportar un poco en este tema tan importante que es el manejo del desastre, pero aún más creo que lo importante es estar en la etapa preventiva, que sería la gestión de riesgo a desastres. Conociendo un poco la primera sesión que tuvieron hace 15 días, vimos que el doctor Leiva y la licenciada Teresa Marroquín compartieron elementos de lo que es la gestión de riesgo, que es algo muy importante porque es a lo que debemos trabajar y enfocarnos, a la gestión de riesgo. En cuanto a la temática que nos pedían era un poco compartir las leyes o el marco legal en cuanto al manejo de desastres, cuando ocurre un desastre, qué normativa, qué ley es la que regula. Vamos a hacer un poco de historia antes de centrarnos en el tema de desastres. Haciendo un poco de historia, vemos que a nivel internacional, en el transcurso de las décadas, la reducción del riesgo de desastres ha pasado de ser una disciplina técnica percibida de forma muy limitada a un amplio movimiento mundial centrado en el desarrollo sostenible. Anteriormente se hablaba que era muy reducido esta disciplina porque se hablaba como de las amenazas, del aspecto físico de la gestión del riesgo o la teoría del desastre sentada como que todas las ciencias naturales, la ciencia de la tierra. Entonces a eso se enfocaba la gestión de riesgo, de limitar a las amenazas, y se creía o se consideraba que eran desastres naturales, cosa que con el transcurrir del tiempo se puede afirmar que no es un desastre natural. También haciendo un poco de historia vamos a ver, vamos a entrar después, retomar a nivel internacional, a nivel nacional, cómo la institución rectora, que anteriormente era el Comité Nacional de Emergencias, el CONE, pasa a ser la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgo, para la reducción de desastres, ya sea de origen natural o provocado. En el entonces, que cuando fue creada en el 1996, todavía se usaba ese término. Viendo a nivel internacional, en la década de 1960 al 70, la Asamblea de las Naciones Unidas toma medidas como respuesta a diversos eventos. O sea, sucedían los eventos, terremotos, inundaciones, y como tal se respondía a eso. En la década de 1970 a 1986 hay asistencia en caso de desastres naturales. Lo que les decía, todavía se utilizaba ese término. Ya en el decenio de 1990 a 1999 es el decenio internacional para la reducción de los desastres naturales. Esto tiene una gran influencia por el desastre, el tsunami ocurrido en 1988, y donde se da esa importancia a reducir los riesgos a desastres. También es importante ver que han existido varias conferencias mundiales para la reducción de riesgo a desastres. La primera es la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Yokohama, Japón, en 1994. En el año 2000 se crea la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo a Desastres, que es un organismo de Naciones Unidas que ya tiene una competencia más fuerte y directa en este tema, porque anteriormente se atendía desde la Asamblea General y diferentes instituciones que ayudaban o apoyaban, pero a partir del 2000 que se crea esta secretaría, esta instancia de Naciones Unidas con una competencia más directa. Es importante que posiblemente ya más conocido, en el 2005 se da la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres celebrada en Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005. Esta conferencia es muy importante porque ya establece a partir de 5 prioridades principales cómo debe abordarse todo el tema de la reducción de riesgo. De ahí este año, en marzo de este año, se da la tercera conferencia mundial Sendai 2015. Por lo general toman el nombre de la ciudad japonesa donde se realizan. Y esta conferencia es muy importante porque es la que va a regir durante, en este caso son 20 años, el tema de la reducción de riesgo a desastres. Haciendo una comparación
a nivel nacional, cuando nos referíamos, vamos a ir viendo cómo lo que es el CONE, que fue creado en 1969, el 8 de septiembre, era un comité nacional que fue creado por un acuerdo gubernativo y fue ratificado con carácter de permanente el 28 de septiembre de 1971 y era un organismo adscrito a la Presidencia de la República. Mientras el CONRED, la Coordinadora Nacional para Reducción de Riesgo a Desastres, fue creada según decreto el 109-96 en 1996, coincidiendo con el año en que se firman los acuerdos de paz. También a nivel mundial y a nivel país era muy importante pasar de lo castrense o las instancias militares a más a la parte civil. Y en esa forma de respuesta se cambia de ser una institución que solo era una prácticamente de respuesta adscrito a la presidencia, pero con una fuerte participación del Ministerio de la Defensa, ya una institución que es coordinadora. Ya la finalidad del CONE era la atención inmediata a los damnificados de cualquier región del país y que fuera castigada por desastres o calamidades. Mientras que la CONRED ya tiene un enfoque más amplio, el enfoque de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres. Si bien en 1996 ya se hablaba de reducción, todavía estaba bastante limitado el tema y se hablaba reducción del desastre, o se hablaba de un origen natural de desastres. Ahora se habla más de la reducción del riesgo a los desastres. Ya viendo lo que Tere compartió con ustedes la semana pasada, ese enfoque que maneja la política de reducción de riesgo, ahí lo vamos a ver más adelante, cómo pasar de ese enfoque centrado en el desastre a la reducción del riesgo. Es importante que el nivel de actuación o la intervención del CONE era cuando había un estado de calamidad pública, mientras ya la CONRED tiene mayor amplia su intervención, que sucede cuando hay un alto riesgo en cualquier región o sector del país, y estos estudios con base a estudios y evaluación científica y técnica de la vulnerabilidad, ya es algo que les habló Tere también, la vulnerabilidad a todas esas condiciones que tienen nuestras poblaciones y vulnerabilidad de riesgo para el bienestar de la vida individual. También intervienen con red cuando hay de dos maneras, en una alerta institucional, una alerta pública y medidas señaladas de orden público. Las prioridades o las funciones que tenía el CONE eran dirigir tareas de rescate, evacuación, traslado, asentamiento de comunidades, otras de coordinar con energía nuclear en situación de accidentes o ataques nucleares, contribuir al restablecimiento de la normalidad, adecuar servicios de identificación de víctimas. No era preciso en ese momento. También tenía como funciones divulgar los planes y programas de entrenamiento y capacitación, entre otros, los siguientes fenómenos: accidentes aéreos de gran magnitud, de tránsito, intoxicaciones masivas, interrupción y suspensión de servicios vitales, epidemias o epizootías. Construir una organización que pueda prevenir catástrofes, controlar sus efectos negativos y preparar nuevamente el Plan Nacional de Emergencia. Ya el campo de actuación o la intervención de CONRED establece mecanismos y procedimientos y normas que debe organizar y capacitar y supervisar para establecer una cultura en reducción de desastres, implementar en las instituciones públicas su organización de políticas y acciones para mejorar la coordinación interinstitucional, elabora planes de emergencia, pero aún no solo ese plan de emergencia, sino elabora planes y estrategias coordinadas interinstitucionalmente para garantizar el restablecimiento y la calidad de los servicios públicos, líneas vitales en casos de desastres. También impulsa y coadyuva el desarrollo de estudios multidisciplinarios, científicos, técnicos y operativos sobre la amenaza, la vulnerabilidad y riesgo para reducción de desastres. Hace declaraciones de alto riesgo en cualquier región o sector del país. Estas declaratorias de alto riesgo es a partir del Consejo Científico, que se emite una opinión técnica, un estudio
y ahí, de acuerdo, el Consejo Nacional o las instancias en las condiciones municipales, que son las como regidoras del territorio, y reglamentar la ley. Cuando se crea se hace esta ley, es una transición, no se tenía, fue muy novedosa para el aspecto latinoamericano del cambio de una tensión, de un desastre, una emergencia, a una coordinadora que venía a prevenir. Pero aún así, todavía tuvo sus limitaciones, porque fue lo que bien esta ley nos da es crear la coordinadora. Si bien ya hay enfoques de reducción de riesgo, es todavía limitante. Ya vemos hoy por hoy la necesidad de ampliar o reformar esta ley, que lo hablaremos más adelante. Siempre hablando de esta ley, la Coordinadora Nacional está conformada en un Consejo Nacional que es como la autoridad máxima, que está presidida por el Ministro de la Defensa. En casos de desastre o emergencias mayores, una calamidad más fuerte, más seria, es el presidente de la República quien preside, pero en ley menciona que es el Ministro de la Defensa el que debe presidir, es el coordinador del Consejo Nacional. Después tenemos en el siguiente nivel, miramos ahí en la gráfica, la Junta y la Secretaría Ejecutiva para Reducción de Desastres. Vemos que está por otro lado el Consejo Científico, conformado por el INSIBUME y otras entidades técnicas. Ahí más adelante vamos a ver una gráfica del Consejo Técnico. Y vemos que están las coordinadoras regionales para reducción de desastres para cubrir el nivel regional, las coordinadoras departamentales, las coordinadoras municipales y las coordinadoras locales para reducción de desastres, que sería clave que estas funcionen para atender las emergencias desde lo local. Vemos cómo el Consejo Nacional está conformado por el Ministro de la Defensa, como les decía anteriormente, coordinador del Consejo, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministro de Educación, Ministro de Finanzas Públicas, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministro de Gobernación, el Secretario Ejecutivo de la CONRED, que forma parte del Consejo, un representante de los bomberos municipales, representante de bomberos voluntarios, un representante de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y un representante del CACIF. El Consejo Científico, conformado por el INSIBUME, las universidades del país, centros de investigación técnico-científicas, las entidades estatales, autónomas y descentralizadas, organizaciones no gubernamentales y de servicio del sector privado y entidades voluntarias técnico-científicas. Pues este es el Consejo Científico que tiene la tarea ante ciertos eventos, hacer ciertos estudios y dar una opinión técnica científica para pronunciarse al respecto. Ya entrando un poco en cuanto a la Secretaría Ejecutiva, vemos que está conformada, que es la que le da, esta Secretaría Ejecutiva es la que le da o acata o ejecuta, valga la redundancia, todas las acciones que emite el Consejo Nacional de CONRED. Vemos que de la Secretaría Ejecutiva hay dos subsecretarios ejecutivos, uno que tiene la parte de gestión integral del riesgo, la Dirección de Coordinación Logística, Comunicación Social y la Administrativa Financiera, mientras la otra parte tiene, el otro subsecretaría tiene Dirección de Preparación, Mitigación, el Sistema de Comando de Incidentes, Respuesta, la Rehabilitación y Reconstrucción. De algunas direcciones o acciones de estas direcciones vamos a hablar en cuanto avancemos en la presentación. Es muy importante hablar del manejo de desastres en Guatemala, que podríamos decir que tiene características similares con otras regiones del mundo y latinoamericanas. Estos desastres por lo general ocurren sin un previo aviso. Se desarrollan rápidamente. Si no se atienden correctamente, pueden crecer en tamaño y complejidad. Puede haber un alto riesgo para el personal de respuesta.
Pueden participar varias instituciones o jurisdicciones, ¿verdad? Los desastres no tienen fronteras, no tienen límites, igual que el riesgo, ¿verdad? No estamos como una división administrativa de un país, sino no tienen esa frontera. Los desastres tienen alta visibilidad pública y de los medios de comunicación. Vimos ahorita anteriormente el desastre recién ocurrido aquí en Santa Catarina Pinula, en cuanto a la comunicación y cobertura de los medios, que si entraban los famosos topos de México o no entraban, que debían entrar o no. Este es algo que tiene muy alta visibilidad, y si no se manejan adecuadamente, pues eso puede perjudicar. Y también otra característica muy importante, que puede haber peligro de las pérdidas de vidas y daños materiales. Algunos problemas comunes en los desastres o en la atención de los desastres. Hay diferentes estructuras de respuesta. O sea, no que existan diferentes cuerpos de socorro, sino diferentes estructuras que deben entrar a trabajar o a dar esa intervención. Hay la falta de una información confiable muchas veces, ¿verdad? Porque por un lado entra el nivel municipal, en el caso de Santa Catarina, quien tiene a cargo la atención como la coordinadora municipal para reducción de desastres, pero entonces hay una información, o se puede haber duplicidad de información. Hay comunicaciones inadecuadas e incompatibles. Es el caso que mencionábamos anteriormente de los topos, ¿verdad? La prensa pues es lo que tiene que vender, los medios, ¿verdad? Entonces muchas veces no ayudan en la atención a la emergencia o a las personas a estar dando esas comunicaciones. Las líneas de mando son confusas y no se maneja adecuadamente la atención. Puede existir duplicidad, por eso el sistema de comando de incidentes es una metodología que utilizamos aquí en Guatemala como en otros países, donde una persona es la que toma el control de mando para poder que no hayan varias líneas o directrices. Y muchas veces en la atención hay objetivos poco claros o no especificados para resolver la emergencia. Vamos a hablar un poco del sistema integrado del manejo de emergencias según el artículo 76 del reglamento de la Coordinadora Nacional, que es, más adelante vamos a ver un poco en cuanto al acuerdo, el reglamento que da vida a esta. Las prioridades de este sistema de manejo de emergencias son salvar la vida, la atención prehospitalaria, ¿verdad? Antes de, si hay necesidad de enviar a las personas afectadas o damnificadas por el evento, mandar a hospital y por otro lado, también tenemos las prioridades, la seguridad y el orden público, la atención a los damnificados, y otra prioridad muy importante es la rehabilitación de las líneas vitales. Los principios básicos del sistema de manejo integrado de manejo de emergencias es que este sistema va para todas las amenazas, todas las comunidades, todos los recursos y todas las etapas. Todas las etapas de la atención se tienen que manejar a través de ese sistema integrado de manejo de emergencias. Vamos a ver un poco gráficamente el sistema integrado de manejo de emergencias, que va para todas las amenazas. En todas se tiene que trabajar a través de tratar de hacer mitigación. Todas las comunidades deben involucrarse, preparación, esa capacidad de adquirir capacidades y condiciones para poder manejarlo. A partir de una emergencia o el desastre, que es lo que está motivando que ocurra esta atención de la emergencia, todos los recursos se tienen que canalizar de una manera para que se busque dar una respuesta, que las primeras 72 horas, pero después más importante que esa respuesta, o no más importante, pero debe ser integral, esa recuperación, ¿verdad? Para que las comunidades puedan regresar lo más pronto posible a la vida cotidiana. Aquí vemos gráficamente cómo, a partir de un monitoreo de las amenazas, que lo miramos en la parte superior, ante el impacto de un desastre que vemos marcado en amarillo, vemos el despliegue de los equipos ERI,
son los equipos de respuesta inmediata, ¿verdad? Desde la Secretaría tenemos este sistema de comando de incidentes, que son los que llegan tratan de tomar el control de la emergencia, pero hay muchas personas que conforman el Sistema Nacional de Conred, que han recibido estos cursos, y quien llega al lugar de la escena de donde sucedió el desastre toma el mando, ¿verdad? Entonces, vemos acá, que la primera respuesta debe ser local, ¿verdad? Como decía, el sistema comando de incidentes. Y vamos viendo los diferentes niveles, que aquí en este caso sería a la inversa. A partir de la coordinadora local, va subiendo a la coordinadora municipal, departamental y nacional, a través de un instrumento que es el EDAN, la evaluación de daños y necesidades, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante, el EDAN, que es ese instrumento donde el que sirve es plasmar cuáles son, evaluar esos daños que han sucedido en las comunidades y aún más las necesidades que se tienen, ¿verdad? Entonces va subiendo de niveles de local hasta llegar a la coordinadora nacional, y dependiendo de eso se plantea un estado de excepción, que es el presidente declara el estado de excepción, después ratificado por el Congreso, y a partir de eso puede llegar una ayuda para el desastre, tanto a nivel de respuesta, una recuperación, mitigación y a través de un plan nacional de respuesta. Ahí tenemos gráficamente cómo pueden suceder diferentes eventos. Y siempre tiene que haber un puesto de mando según el sistema de comando de incidentes, ¿verdad? Donde cada quien asume en la escena del evento, plantea cómo va a manejar a través de una metodología, cómo se establece ese sistema, pero todo va reportado al COE local o municipal dependiendo de la gravedad, y este COE es el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿verdad? Este Centro de Operaciones de Emergencia, y todos van a estar tratando de responder o de acuerdo al Plan Nacional de Respuesta. Aquí vemos diferentes eventos que siempre tiene que haber COEs, o sea, a través de centros de operaciones de emergencia a nivel municipal, la COMRED con M, ¿verdad? La Coordinadora Municipal para Reducción de Desastres, cómo cada quien atiende. Aquí vemos de otra manera que el COE municipal son estos centros de operación de emergencia que reportan en primera instancia a los COE departamentales, ¿verdad? Esos centros de operaciones de emergencia donde ya entra la figura del gobernador. En el COE municipal vemos la figura del alcalde, quien tiene que coordinar las acciones, además de todas las instancias presentes en el municipio, para después el COE departamental, ¿verdad? Que entonces entra ya el gobernador y las instancias presentes en la cabecera departamental, para de último, dependiendo de la gravedad, ir al COE nacional. ¿Qué se busca en la primera respuesta? En la primera respuesta debe haber una respuesta local de los cuerpos voluntarios que existen, lo que en su caso en otros países hablamos de protección civil o defensa civil, ¿verdad? Aquí en Guatemala, vamos a ver más adelante, está en el artículo 22 de la ley decretos 208 de la ley de orden de seguridad y el decreto 8. Vemos que entonces los voluntarios, que en nuestro caso debe funcionar a través de las coordinadoras locales y instancias de voluntarios que más adelante van a compartir cómo se conforma este voluntariado, universidades, colegios, pero debe ser un voluntario planificado, porque no es que la ayuda no sea necesaria, pero yo creo que tiene que saber canalizarse esa ayuda, debe estar planificada, ordenada para que pueda ser una respuesta efectiva. La primera respuesta también, aparte de los voluntarios, sobre todo el tema de búsqueda y rescate es muy delicado, meter a personas que no están preparadas o con el equipo adecuado para dar una respuesta. También los cuerpos de bomberos, en nuestro caso, municipales, voluntarios,
y los municipales departamentales, ¿verdad? Que es una otra instancia distinta, que es ASOBON, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, ¿verdad? Que debido a su cantidad de miembros y pueden responder y apoyar mucho en esa primera respuesta, tanto en búsqueda de rescate, reconstrucción, descombramiento. Y esta primera respuesta, como les decía, es el sistema de comando de incidentes. La primera respuesta es 72 horas. El objetivo primordial es salvar vidas. Y responsables son las coordinadoras locales, las COLRED y las COMRED, coordinadoras municipales. En esa primera respuesta se tiene que dar una búsqueda y rescate, una evacuación si hay personas que sacar de lugares, en el caso de las inundaciones, cuando los niveles de los ríos están crecidos, hay que dar esa ubicación a las personas, trasladarlos a los albergues, por lo tanto se habilitan los albergues. En muchos casos hay que dar una atención primaria en salud y tratar de, si ya el evento pasó y lo permite, ¿cómo se llama? La rehabilitación de las líneas vitales, que se contemplaría agua, saneamiento, luz y comunicaciones. Entonces, no sé si alguna pregunta o algo que haya para antes de continuar en la presentación. Duda, consulta, aclaración, algo de... ¿Quieres? Continuamos y cualquier cosa me decís. Si hay algo, tal vez hablo muy rápido, no sé si cómo va, entonces el tiempo se ha ido entendiendo. Con cualquier gusto podemos aclarar algo y vamos a retomar al final. Antes de entrar o al entrar a la etapa de rehabilitación es muy importante. Lo que se busca es restaurar las vías de acceso, las líneas vitales, básicamente en comunicación y en la rehabilitación, que va muy amarrada a la reconstrucción, pero es un poco más la rehabilitación. Se debe elaborar un plan de acción que es específico para la atención al evento, ¿verdad? No como el Plan Nacional de Respuesta que da directrices y a través de protocolos, las líneas generales, sino la rehabilitación es distinta después de cada evento. Es un plan de acción específico. Es muy importante en esta respuesta considerar la asistencia humanitaria, porque ¿qué es lo importante? Como decíamos en la respuesta, lo importante es salvar vidas, ¿verdad? Y muchas veces salvar vidas y atender a los damnificados y afectados directamente al evento. Esta asistencia humanitaria se realiza de acuerdo a normas internacionales. Yo creo que para muchos de ustedes médicos es conocido el proyecto Esfera, ¿verdad? Que es una carta humanitaria con las normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastres. Esta carta humanitaria está basada en principios y disposiciones del derecho internacional humanitario, que también legisla internacionalmente sobre los derechos humanos, derechos refugiados y código de conducta de la Cruz Roja. Es utilizada por más de 400 entidades en 80 países. Hay una pregunta. Sí, sí. Dice, ¿quién es el que toma las directrices y el mando en cualquier evento? O sea, ¿quién es el que siempre debe dirigir todo? Bueno, según nuestra legislación, el que administra el territorio, en el caso de los municipios, es el alcalde, ¿verdad? Entonces, el alcalde es el que tiene a cargo la coordinadora municipal. Pero en cuanto al sistema de comando de incidentes, gente que está capacitada
en el tema. Vamos, en la Secretaría contamos con varios equipos de respuesta inmediata, que son los ERIS, que si llegan ellos al lugar del incidente, él toma el control de mando del área de afectación. Vamos, en el área del Cambrai, que ahorita que hubo en Santa Catarina Pinula, fue la gente que estaba directamente dirigiendo las operaciones de búsqueda y de rescate en el lugar del incidente. Pero ya en el COE, cuando se habilita este COE, que es ese Centro de Operaciones de Emergencia, donde se va a dirigir toda la operación de respuesta, ya es el alcalde quien asume la función, ¿verdad? En el punto de búsqueda y rescate, el comandante del sistema de comando de incidentes, que bien puede ser alguien, en el caso de la Secretaría Ejecutiva, que tiene estos equipos, pero puede ser alguien del cuerpo de bomberos, cuerpos, brigadas especiales que existen en nuestro país en este tema, ¿verdad? Porque en el caso de que muchas veces estamos hasta Petén en lo que se traslada al equipo, entonces depende del lugar quien asuma el control, previamente esté capacitado, ¿verdad? Para poder, esta metodología, el sistema de comando de incidentes puede suceder en un momento, en un accidente de tránsito ya complicado, más serio, que interviene. Entonces, si alguna persona está capacitada, puede tomar ese control de esa metodología, ¿verdad? Es un tema que nos llevaría más de una clase el día de hoy poder hablar de sistema de comando de incidentes, ¿verdad? Pero no sé si con eso responde la pregunta, ¿verdad? En primera instancia, el comandante de ese sistema, pero ya a nivel municipal, el alcalde, o es un evento más grande, el gobernador, pero desde el Centro de Operaciones de Emergencia, sin dejar el nivel municipal de quien atiende Entonces, hablando siempre, retomando el proyecto Esfera, utilizada por más de 400 entidades en 80 países. Algunas normas comunes que tiene este manual Esfera: es una norma común, número 1, la participación. La población afectada por el desastre participa activamente en la valoración, diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa de asistencia humanitaria, ¿verdad? Porque muchas veces hemos visto que se atiende el evento con los ojos o con la visión de la cooperación, pero se olvida las necesidades de la población afectada. Se parte también de una valoración inicial. Estas valoraciones proporcionan una buena comprensión de la situación del desastre. Hay que hacer un análisis claro de los riesgos que existen en cuanto a la preservación de la vida, la dignidad, la salud y los medios de sustento. Y a partir de este análisis se podrá determinar, siguiendo un proceso consultivo con las autoridades, si se requiere una respuesta externa y, en caso afirmativo, el carácter de esta respuesta, ¿verdad? Muchas veces hay ciertos protocolos y normas que los países, vecinos, amigos, no pueden intervenir si el país no ha hecho el llamamiento internacional. Y es algo que muchas veces no se entiende, pero debemos tener claro que cuando el país siente que ya rebasó su capacidad de respuesta, tiene que hacer el llamamiento internacional. Lo mismo cuando hay unas emergencias a nivel local, ellos van a decir, bueno, ya con lo que tengo en la localidad, en el municipio, y no puedo seguir, llama a otra instancia para pedir esa ayuda, ¿verdad? Entonces, esa valoración inicial es muy importante. Otra norma común, seleccionando las más importantes por cuestión del tiempo, la selección de los beneficiarios. Esto es algo que a veces en nuestro país, en nuestras comunidades, muchas veces no debiera ser así, pero es bastante subjetivo, ¿verdad? La asistencia de los servicios humanitarios se prestan de modo equitativo e imparcial, sobre la base de la vulnerabilidad y las necesidades de personas, ya sea individuales o grupos afectados por el desastre, ¿verdad? Beneficiarios deben ser todos por igual. La evaluación es realizada de una manera sistemática e imparcialmente. Es un examen de las actuaciones humanitarias cuya finalidad es entresacar lecciones con las que mejorar las prácticas y las políticas generales y fortalecer la rendición de cuentas. Esta evaluación nos referimos, después de atender de una emergencia, cómo se va a evaluar cómo fue atendida esas emergencias.
Retomando lo que hablábamos anteriormente de ese instrumento o esa herramienta llamada EDAN, que es una metodología utilizada en toda América Latina, sirve de base para la toma de las decisiones, debe efectuarse antes de solicitar esa ayuda humanitaria, ¿verdad? Antes de decir, bueno, vengan acá al territorio, ¿qué necesitamos? Debe hacerse este DAN y debe entregarse a la coordinadora local o a la coordinadora municipal, ¿verdad? Como lo hablábamos, local, en el caso de las comunidades, coordinadoras municipales en el municipio. ¿Qué busca en el EDAN o cómo vamos a pedir la ayuda después de una emergencia? Primero vamos a realizar el EDAN, este EDAN que es ese instrumento de evaluación de daños y necesidades, y en el EDAN vamos a determinar lo mejor posible, qué tipo de ayuda, qué cantidad se requiere, el lugar a dónde debe ser entregada, dónde debe ser entregada esa ayuda, qué accesorios se requieren, qué personal técnico se requiere, el periodo de tiempo por el que se requiere, considerar si debe ser instalación o operación o mantenimiento de ese personal y del equipo que se está pidiendo. ¿Cómo se va a pedir esa ayuda? Se deben establecer prioridades, ser lo más específicos que sea posible, ¿verdad? Hay ciertos equipos que son muy importantes, plantas de electricidad, que debe trasladar la solicitud solo una vez, ¿verdad? Al Centro de Operaciones de Emergencias, sobre todo cuando hay eventos a nivel nacional que llegan solicitudes de diferentes lados. Entonces, si estamos mandando 2 veces esas solicitudes a través de esos requerimientos, se van a duplicar. Entonces, la solicitud solo una vez, entender que hay tiempos para respuesta, darles el seguimiento, pero no repetir las solicitudes. Estas solicitudes de ayuda se debe enviar al COE, ya sea local o municipal, dependiendo cómo se esté atendiendo la emergencia, ¿verdad? Si está activado, siempre respetar los niveles, del nivel local, llegar al municipal, de municipal a departamental, de departamental al nacional. Hay que recordar que la ayuda que sobra en un lugar puede hacer falta en otro. O sea, enviamos mucho porque hay muchas necesidades, pero esa ayuda en un momento determinado va a hacer falta en otro. Hay un Plan Nacional de Respuesta que nos hemos referido. Este Plan Nacional de Respuesta establece un proceso sistemático, coordinado y efectivo para reducir las consecuencias de cualquier desastre o emergencia. Ese plan va a ser reducir esas consecuencias o minimizar, si ya están los daños, cómo vamos a maximizar los recursos y minimizar las pérdidas y daños. Este plan nacional debe proporcionar a todas las instituciones y actores que se involucran en la conformación del COE, de este Centro de Operaciones de Emergencias. Todas esas instituciones deben tener un instrumento, que es lo que busca hacer el Plan Nacional de Respuesta, que les guíe sobre las funciones, procedimientos, acciones y actividades que debe desarrollar para la activación, coordinación de la respuesta y la desactivación del COE cuando ya termina esa emergencia como tal. Entonces eso busca hacer ese Plan Nacional de Respuesta, y también por otro lado se maneja, y que creo que más de alguno que ha trabajado en instituciones del sector público o privado, lo que llamamos el PIR, el Plan Institucional de Respuesta. Cada institución que conforma el sistema Conred debe tener ese plan institucional, saber cómo a nivel de institución responder en un momento de una emergencia. Y ese plan institucional de respuesta, más que solo responder a nivel, primero empezando por la institución, ¿verdad? Cómo va a ser la evacuación, en qué lugares ciertos lugares más seguros se van a reunir para poder evacuar el edificio, pero también más adelante, ¿qué van a hacer como institución? Entonces, en la página de Conred pueden encontrar ciertos machotes, formatos, donde explica cómo poder elaborar ese plan institucional de respuesta. Hablando del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia,
hay ciertas funciones de soporte que se hacen en ese centro de operaciones. Hay funciones de transporte, de comunicaciones, de obras públicas, ingeniería, de combate de incendios, de administración de las emergencias, de atención a la población, de logística y recursos, de salud pública y servicios médicos, de búsqueda y rescate urbano, de materiales peligrosos, de agricultura y recursos naturales, de energía, de seguridad y orden público, de recuperación a largo plazo, de asuntos externos. Y dependiendo de la emergencia del nivel, es que se van activando esas funciones. En el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional existe un sistema de enlaces, ya que, como bien lo hablamos, el sistema con red es un sistema escalonado en los diferentes niveles que lo hablamos, regional, departamental, municipal y local. También está conformada por todas las instituciones de la administración pública y que deben tener un enlace, un representante, porque sucede la emergencia y ya el enlace debe estar capacitado, ya debe estar con las directrices claras de qué llega a ser al centro de operaciones de emergencia, porque es a recopilar información, pero y sobre todo a poder canalizar, dependiendo de la función de cada secretaría o de cada ministerio, cómo hacer que esa ayuda regrese al lugar de la emergencia a través de ese enlace. Vemos en esta gráfica el sistema de enlaces que las instituciones nombran un enlace. Con red tiene ciertos estándares y capacitaciones para certificar a estos enlaces, y en las emergencias se les asigna una función de soporte en el CODE, de las que vimos anteriormente. Estos nombramientos y certificaciones deben ser realizados mucho antes de ocurrir un desastre, ¿verdad? No vamos a estar pretendiendo certificar un enlace, sino esto sucede anteriormente, ¿verdad? Constantemente hay reuniones de los enlaces para dar información, y no solo en la parte de la emergencia, sino en la parte preventiva. Retomando también el artículo 96 del reglamento de CONRED, el centro de operación de emergencia, vamos de abajo hacia arriba, el COE permanente que está en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, a través conformada por los enlaces interinstitucionales. El nivel vemos que se reporta a un secretario ejecutivo, quien reporta al Consejo Nacional de la Coordinadora, y a su vez el Consejo Nacional informa al presidente de la República. Entonces en esos niveles funciona el Centro de Operaciones de Emergencia. Una foto de cómo en las pantallas que van monitoreando los eventos y las máquinas y teléfonos para que cada enlace pueda reportar o ir solicitando la ayuda que se va requiriendo en la emergencia. Es muy importante retomar que hay un manejo de información pública. El artículo 81 del reglamento siempre de CONRED habla que la información oficial sobre amenazas y desastres va a estar centralizada en el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿verdad? Porque hay muchas fuentes, los medios de comunicación, páginas web, pero la información pública debe ser canalizada desde la Secretaría Ejecutiva, específicamente el Centro de Operaciones de Emergencia. Esto es en cuanto a la atención de la emergencia a la ocurrencia de un desastre. Pueden dirigir cualquier pregunta que haya sobre esta parte, y vamos a entrar un poco a la parte preventiva. Y yo creo que ustedes como médicos y cirujanos conocen muy bien que en nuestro país estamos conformados, o por nuestra idiosincrasia, si quieren así llamarlo, cosa que no debería ocurrir, estamos dispuestos a reaccionar. ¿Cuántos acudimos a un médico en la fase preventiva? O la medicina preventiva, ¿cuántas veces? Yo creo que si bien ya vamos mejorando un poco en esa parte, pero ustedes como médicos más podrán comentar qué porcentajes o cómo se maneja esa parte preventiva. Casi todo el mundo estamos acostumbrados a buscar o acudir a la medicina cuando hay un efecto. Entonces, en eso es lo que tratamos un poco con esta política nacional para reducción de riesgo a los desastres en Guatemala.
entrar en la parte conceptual, normativa, si quieren llamarlo así, de esta parte de prevención. Esta política fue aprobada en mayo de 2011, según Acuerdo 6-2011 del Consejo Nacional de Conred. ¿Qué se busca con esta política? Con esta política se busca reducir las vulnerabilidades. El término vulnerabilidades lo platicó Tere en su presentación la semana, hace 15 días creo que fue donde tuvieron la primera clase. Reducir esas vulnerabilidades, todas esas condiciones sociales, políticas, organizativas, educativas, físicas, ambientales, que hacen que una población esté en riesgo. Entonces, esta política, a través de este marco conceptual, pretende reducir esas vulnerabilidades. Si bien las amenazas no las podemos como tal reducir, sí identificar esas amenazas. Vamos a ver más adelante un poco los ejes de esta política. Es importante que esa política busca reducir esas vulnerabilidades versus aumentar la resiliencia. También la resiliencia es un término que lo platicó Tere en su presentación. Esa resiliencia es un término que entiendo se usó hace bastante tiempo en la industria metalúrgica, en la ingeniería metalúrgica, ¿verdad? Que era la capacidad que tenía un metal de soportar el calor, ¿verdad? Y perder esa forma que tiene ese metal a cierto momento a soportar un cambio o va a tener un cambio al ser sometido a extremas temperaturas, ¿verdad? Entonces, para el término de riesgos y en psicología se ha usado como la capacidad que tiene la persona o las poblaciones de recuperarse ante un evento, ante la pérdida de un familiar, cómo pueden las personas ser resilientes. Y en riesgo vamos a manejar ese término de resiliencia, esa capacidad que va a tener la comunidad de reponerse después de un fenómeno. Pero ahora aún más estamos usando esa capacidad que deben tener las comunidades para, ante la ocurrencia de un impacto o que una amenaza natural provoque un evento adverso, la comunidad pueda seguir su vida de la manera más cotidiana, ¿verdad? Y que no tenga que estar entrando a esa etapa de recuperación, sino esa resiliencia, ser capaz de afrontar ese evento adverso y continuar en su vida normal. Lo que hablábamos anteriormente, esta gráfica ya Tere les presentó. Esta política busca, a partir, si miramos en la parte superior, como está centrado en el desastre y las diferentes fases de atención del desastre. Vemos que inmediatamente después de ocurrir un desastre hay una respuesta, ¿verdad? Que es lo que estuvimos hablando las primeras 72 horas. Después miramos en el sentido de las agujas del reloj, la reconstrucción, la rehabilitación primero, ¿verdad? Rehabilitar las líneas vitales, después la reconstrucción, cómo se reconstruye ciertas cosas, pero no vamos a irnos solo a la obra gris de las casitas, esa reconstrucción. Vamos a ver después, muy importante, esa recuperación, ¿verdad? Que es algo más amplio que la reconstrucción, es la recuperación ya de todo el proceso del tejido social que tienen las comunidades que muchas veces se pierden. Vamos a entrar en una fase de prevención y mitigación, cómo se previene, cómo a través de obras de mitigación, sean tanto obras grises en cuanto puentes, bordas, muros de contención, pero también mitigación en la parte normativa, ¿verdad? También esa mitigación que tiene a través de normas, leyes, cómo se hace y preparar a las capacidades y condiciones de las personas. Si vemos en este enfoque básicamente son las etapas o ciclos de un desastre, cómo se atiende, ¿verdad? Lo que anteriormente se ha manejado el antes, durante y después. Ahora ya no miramos eso porque eso es en la medida que nos centremos en el desastre, como la historia del pastor mentiroso, ¿verdad? Que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En la misma medida que miremos ahí viene el desastre, ahí viene el desastre, lo que vamos a hacer es magnificar la dimensión del desastre. Debemos centrarnos en el riesgo, lo miramos en la siguiente gráfica. En la medida que primero seamos capaces de identificar, analizar y valorizar, tener una valoración de ese riesgo, que lo que les hablaba anteriormente, las amenazas, si bien
podemos conocerlas, identificarlas, tenerlas monitoreadas. Tenemos que trabajar en la preparación de capacidades y condiciones. Vamos a preparar a nuestra gente, a nuestras instituciones, pero no solo para atender la emergencia, sino cómo reducir ese riesgo. Es muy importante que demos ese salto cualitativo de reducir el riesgo en contraposición a lo que se hablaba anteriormente, esa gestión del desastre, ¿verdad? Que era atender la emergencia. Es algo que, una línea muy débil que muchas veces cuesta visualizar, pero es muy importante reducir ese riesgo, que es la gestión integral que se está manejando hoy a atender la emergencia. Por otro lado, esta gestión que va a ser la clave, que debe ser a través de la mitigación, que lo hablábamos, tanto normativa como trabajos de infraestructura, la transferencia, hablamos de transferencia de conocimientos, transferencia de capacidades, también una transferencia en cuanto al tema de los seguros y los reaseguros, ¿verdad? Que en nuestro país y en nuestras comunidades todavía es algo que no ha permeado, pero tenemos que ir viendo cómo transferir ese riesgo a través de los seguros, que no sean nuestras propias comunidades o nuestras instituciones las que asuman ese costo, sino a través de seguros, y una recuperación post-desastre, que es después de que ocurre un desastre, cómo reconstruir ese tejido social y no quedarnos nada más en la reconstrucción de viviendas. ¿Para qué plantea esta política una reducción de riesgo a los desastres? ¿Para qué se está planteando? Esta reducción de riesgo de desastres debe ser un proceso permanente de análisis. A partir de lo que tenemos, vamos a planificar, pero sobre todo se van a tomar decisiones, porque en nuestras comunidades, en muchas instituciones se trabaja subjetivamente, sino entonces esta política busca hacer ese marco conceptual que va a decir por dónde debe ir esa toma de decisiones, pero más que esa toma de decisiones debe implementar acciones, porque si no, esta toma de decisiones no va amarrado, no va a la par de implementación de acciones, de nada, no tendría ningún sentido la política. Esta política o este marco conceptual debe ser asumido e implementada por el conjunto de la sociedad para prevenir y minimizar la probabilidad de daños ante el impacto de un fenómeno que pueda ocasionar desastre. Es decir, que lo que busca esta política es que la sociedad entera esté consciente de cómo se puede prevenir y minimizar los daños. No podemos pretender que sean solo las instituciones de gobierno. No habría plata que alcance para poder, ni tampoco dejarle el papá gobierno la responsabilidad a las instituciones de la sociedad civil o a la población en general. Tiene que ser un trabajo en conjunto para que pueda minimizarse. Si ocurre un desastre, cómo sea de la manera menos dañina posible. Esta política, al igual que el eje centrado en el desastre, 4 ejes estratégicos a través del cual de cada eje estratégico derivan líneas de acción. En una estrategia de líneas de acción se pasa a actividades con responsabilidades de cada institución, cómo se manejan. Los mismos 4 ejes estratégicos. Y importante, no hay una gráfica acá, pero de la política tenemos una estrategia que es el plan de acción de cómo se va a implementar esta política. ¿De quién es la responsabilidad de cada institución? Hay muchos temas que, por decirles, la adaptación al cambio climático, que la parte de todo el medio ambiente es un tema como de moda, un tema que ha estado, pero que las implicaciones que trae para nuestra sociedad son muy fuertes, porque gran cantidad de los desastres que ocurren en el país son de origen hidrometeorológico, sin olvidar o decir la importancia que tienen los eventos sísmicos o de otro tipo, porque Guatemala, yo creo que es algo que ya todos conocemos, está atravesada por 3 fallas geológicas, corriente, paso de huracanes, depresiones tropicales,
y entonces estamos expuestos, somos un país multiamenazas. Entonces no podemos dejar de lado ni una ni la otra. Tampoco podemos decir que el cambio climático es el único que nos va a afectar, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de todas las amenazas que existen en el territorio. Entonces, traía eso al tema, a la importancia de que este tema debe estar íntimamente relacionado con la adaptación o qué hacemos para adaptarnos ante esos cambios en cuanto a lo climático. Es muy importante que tengamos presente eso. Entonces, a partir de eso, nuestra política, que es un marco conceptual, como muchas políticas lamentablemente en Guatemala, no es que no existan políticas para determinados temas, creo que existen demasiadas políticas. El problema es el desconocimiento de la población y la falta de cumplimiento a tal. Las políticas muy pocas veces tienen esa capacidad coercitiva que necesitaríamos para que se cumplan muchas acciones. Entonces, desde la Secretaría Ejecutiva de Conred tenemos una ley que le da la origen a la coordinadora, que es la ley 109/96, que le da es donde pasa de CONE a Conred, pero le da vida al sistema de coordinadoras, le da vida a la coordinadora nacional, pero ahora en esta parte de prevención de desastres y sobre todo en la reducción de riesgos, donde entramos como la política, pero vemos que esta política tiene que tener su actuar, su accionar a través de la estrategia, pero aún más, de la estrategia tenemos que llegar a buscar una ley de gestión integral de riesgo, para que podamos realmente cumplir muchos planes que se tienen en la parte preventiva, pero por la falta de recursos y también por la falta de conocimientos y aplicación de esta política que no se cumplen. Entraríamos en un tema muy complejo de discusión, en el caso tan reciente del Cambrai, que la coordinadora emitió un dictamen técnico que trasladó a la municipalidad, pero hasta ahí llega el espacio de la coordinadora. Ya la administradora del municipio es la municipalidad quien tiene que asumir. Entonces, eso es lo importante, ver esa parte. Entonces, una ley que a nivel nacional pueda darnos esa capacidad coercitiva. Entonces, es algo que se está trabajando en el Congreso de la República, poder llegar a entender lo complejo que en la agenda nacional debe estar el tema de gestión integral de riesgos. Es muy importante, hay otras leyes que están vinculadas y relacionadas con el tema de la reducción de riesgos y con la atención de desastres en una parte. Vemos el decreto número 7, la ley de orden público, en el capítulo 4, artículo 14, que habla lo referente al estado de calamidad y las acciones que de este emanan, ¿verdad? Que de este estado lo que puede pasar, entonces cómo atender la emergencia, la catástrofe, el desastre. A partir de este decreto número 7 habla como el orden público. Ya un poco más en cuanto al tema de la reducción de riesgo, tenemos el decreto 42/2001, que es la ley de desarrollo social y con su correspectiva política de desarrollo social y población, que habla una relación intrínseca entre la planificación del desarrollo y reducción de las vulnerabilidades a las amenazas. Anteriormente hablábamos gestión de riesgo, que era sinónimo gestión del desastre, cómo atender el desastre. Ahora vemos que esa gestión de riesgo debe estar íntimamente relacionada con el desarrollo, ¿verdad? Porque en la medida que ocurre un desastre, ¿cuánto retrocedemos? Y en la medida que se planifique adecuadamente el territorio, lograremos evitar muchos desastres, en la medida que se reduzca ese riesgo. Si bien sabemos que el riesgo nunca lo vamos a lograr un riesgo cero, ¿verdad? Sí tenemos que minimizarlo, ¿verdad? Hay 3 tipos de gestiones que se hablan en lo que es gestión integral de riesgo. Una gestión correctiva, corregir el riesgo que ya existe. Una gestión reactiva, responder ante el riesgo que también ya existe, pero dar una respuesta ante un evento. Y la gestión prospectiva, que es la más importante, que se debe trabajar para evitar construir nuevos riesgos, ¿verdad? Eso es lo muy importante que tenemos que tener en claro en la gestión del riesgo, esa gestión que se debe hacer
para evitar que se construyan nuevos riesgos. Tenemos también la Ley 18/2008, que les hablaba anteriormente, de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, donde habla ya cómo a partir de los ámbitos de seguridad del Estado está la gestión de riesgo como algo muy importante para la seguridad del Estado. En el artículo 22 se habla del ámbito de gestión de riesgo y defensa civil, que constituye la capacidad del Estado para desarrollar e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden natural, ya social, tecnológico, que pueden afectar a la población, los bienes, entorno, a nivel nacional, departamental y municipal. Actúa bajo la responsabilidad del presidente de la República por conducto de la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres, CONRED. Es donde entra ahí las coordinadoras locales, ¿verdad? Que van a ser esos grupos de personas organizadas que pueden atender cualquier emergencia, y debemos buscar que más que atender la emergencia sean grupos que manejan localmente esa reducción de riesgo, porque cada quien en su comunidad, en su barrio, en su zona, en su colonia, conoce cómo reducir ese riesgo que nos vaya a provocar desastres. También muy importante debería ser trabajar que el Código Municipal nos ayuda, porque aquí hay artículos muy importantes que hablan de la naturaleza, autonomía municipal y entidades locales, también de la competencia municipal, el artículo 52-53, que habla de la representación municipal, y esto va a estar muy vinculado con las coordinadoras locales y las coordinadoras municipales, ¿verdad? En la medida que a nivel también como los consejos de desarrollo departamental, los CODEDES, CODREDES, los COMUDES, debe estar muy vinculado a esta ley, debe ser un nivel escalonado donde se articulan para poder esa gestión local, empezar desde el local hasta lo nacional. También muy importante y vinculado tenemos una reciente ley del Decreto 7 de 2013 que habla la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Esta ley recientemente, hace 2 años, de esta ley tienen que emanarse o cumplirse varios reglamentos que va desde el ordenamiento territorial y diferentes cosas, porque en la medida la gestión integral no es una toma de acción particular, sino es multidisciplinaria, multicompetencias, porque se tiene que ordenar el territorio para lograr esa reducción de riesgo, se tiene que adaptar al cambio climático para que efectos no nos peguen directamente y se conviertan en desastres. En fin, es una serie de competencias a nivel de diferentes instituciones, a nivel de diferentes profesiones, que debemos todos trabajar para lograr esa reducción de riesgo. Y por último, también muy relacionada a esta política y al todo el tema, la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces, a grandes rasgos, pinceladas, es la parte normativa en cuanto a la reducción de riesgos, la política actualmente, la ley de la coordinadora y en general cómo se atienden las emergencias. No sé si alguna pregunta antes de darle la palabra al compañero que me acompaña.